Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Bienvenidos. El tema obligado, la reflexión, los efectos, las consecuencias, el debate en torno a el anuncio de un acuerdo comercial trilateral, muy importante esto último, entre Canadá, Estados Unidos y México, que se hizo hace apenas unos días. Desmenuzar el contenido, entender los avances y los retrocesos y sobre todo los tiempos y el calendario, porque pues el acuerdo tendrá que pasar por los congresos de los tres países y se perfila todavía un proceso de revisión detallado. Y por ello es que le damos la bienvenida hoy a Juan Carlos Baker, subsecretario de Economía en materia justamente de comercio exterior. Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Muchas gracias. Te agradezco Leonardo, muchísimo. gracias, Bienvenido. amigos. Gracias. Qué gusto verlos. Don Víctor Piz, gracias por estar aquí. Leonardo, Don Víctor Hugo secretario. Michel, gracias. ¿Cómo llegamos? Hubo estiras, aflojes, hubo raspones, hubo tuitazos, hubo de todo. Y fue un proceso largo, 16 meses, El proceso empieza formalmente el 16 de agosto, discúlpame, el 16 de agosto del año pasado. Entonces fueron 13 meses, aunque creo que es muy justo recordar también ahora. También, y hablaremos con todo gusto del detalle que tú ya mencionabas, hay que ver el contexto, hay que recordar de dónde venimos. Sí, sí. O sea, yo creo que si bien la negociación como tal arranca en ese momento en agosto del 17 en Washington, desde la campaña presidencial, en donde teníamos pues unas claras indicaciones de cómo iba a ser eventualmente el entonces candidato, después presidente Trump. Golpeteo, por decirlo menos. No había duda de que uno de los grandes retos que íbamos a tener era ver cómo iba en materia comercial y económica a darse la relación. Entonces, yo lo divido en dos momentos. Primero, desde el día 1 de la administración del presidente Trump, que recordemos, y aquí es como medio una discusión paralela que luego nos vamos a ir encontrando en la medida que conversemos. Pero no sé si fue el primero o segundo acto de gobierno, el presidente Trump fue retirar a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. El primero es el de París y me parece que el segundo es el TPP. Entonces, un acuerdo que México, Canadá, Estados Unidos y otros 9 países negociamos por casi 4 años. Así es. Entonces, desde ese momento sabíamos Una que señal, iba a ser un reto. Era una señal. Y eso detona un proceso de preparación, un proceso muy exhaustivo de diálogo. Hay por ahí todavía... ¿Al interior, acá? Ambos. Fíjate ¿De formar equipo? Sí. De hecho, ahí leo la instrucción del presidente Peña, del secretario Guajardo, del canciller Videgaray, a todo el equipo fue muy clara desde el principio. O sea, esto es la negociación con la cual nos vamos a enfrentar. Es de vida o muerte esto, claro. Literal. Entonces, eso detona un proceso y hay un discurso que da el presidente Peña al inicio de 2017, en donde él establece una serie de objetivos y una serie de prioridades que se tienen que llevar a cabo en esta negociación. Y bueno, ahí está el discurso todavía en medios electrónicos, pero estos 4 principios son los que hasta este momento nos guiaron y eran bien sencillos. Un primer principio, América del Norte puede modernizar su relación comercial. El Telecan original data de 1994, no existía el Internet, así de ese tamaño ha sido el cambio y el tiempo que ha transcurrido. 2, objetivo número 1, negociar sí, pero para modernizar. Objetivo número 2, no podemos entrar en una negociación cuyo resultado fuera a ser que a México se le impusieran aranceles o restricciones al comercio. Es decir, dar un paso atrás de lo que el acuerdo anterior ya nos había garantizado por 2 décadas y media. Eso definitivamente era inaceptable. Tercer objetivo, en esta negociación lo que se debe de buscar es aquello que yo considero es la moneda más cara en el mundo, que es la certidumbre. Ya veníamos de una etapa muy pronunciada en donde, pues obviamente, la elección del presidente Trump solamente profundizó muchas de esas incertidumbres. Entonces, las agudizó profundamente, claro. La negociación tenía que dar como resultado el mantenimiento de esa certidumbre a través de los mecanismos de solución de controversias, claro. y perdón si es muy evidente, pero a través de la preservación del mismo tratado, que por momentos estuvo también en duda. Y el último, aquí nada más cierro,
el tratado, dado que ha sido objeto de muchas de estas críticas, debe de incorporar disciplinas que ayuden a combatir esas críticas. Y así es como nos explicamos que en el texto que ya está público, y aquí invito al auditorio a que lo vea en la página de la Secretaría de Economía, así es como te vas a encontrar que hay textos en materia de pequeñas y medianas empresas, de creación de capacidades, de anticorrupción. Cosas que no existían en el cosas que no anterior. existían. Entonces, esos 4 objetivos... ¿Se cumplieron? Por supuesto. ¿Tú dirías que se cumplieron cabalmente? Completamente, y desmenuzaremos el detalle específico. Creo que también es muy importante señalar, subsecretario, que bueno, fueron prácticamente 14 meses de negociación y siempre se vivió con la amenaza de que Estados Unidos se levantara de la mesa y rompiera y dijera, no solamente me levanto de la mesa, sino que invoco el artículo para sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. Entonces creo que... Esa amenaza estuvo presente, sí, claro, a lo largo de fue todo. un doble reto, preservar el Telecán mientras se daba la negociación de un nuevo acuerdo, lo cual pues era más complicado. Sí, ahí de hecho ya es bastante público ahora, pero recordarán, y hay por ahí un libro de este periodista famosísimo, Bob Woodward, en donde narra uno de sus episodios. Que había un documento listo para firmarse. Exacto. Sí, exactamente. Y eso sí sucedió, y llegó a estar ahí, obviamente, bueno. Y que un patriota lo sustrajo. Sí. No sé si es mexicano, de hecho, pero... No lo sé, la verdad. No, pero hay toda una especulación. Sí, hay una especulación de eso. Del responsable en la Casa Blanca que saca. Algunos se lo ponen en Michael Cohen, que era el asesor del presidente. Sabemos también ahora que parte de eso lo hizo el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, que según la anécdota le llegó al presidente Trump con un mapa. Y en el mapa le puso, mira, todos estos estados... Se van a la fruta. Son estados agrícola, que votaron por el presidente Trump. El porcentaje con el que había ganado esos estados. Y son agrícolas. Y son agrícolas cuyo principal mercado es México. Entonces... mira, ahora sí que... ¿Es una anécdota o lo sabemos de cierto? No, sí lo sabemos de Lo cierto. sabemos. Él, ese secretario fue y presentó este argumento. Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, ahora insisto, ya estamos en un poco más de libertad de comentarlo, pero cuando eso sucede, el secretario Guajardo se encontraba en Europa. Él estaba en una gira de trabajo, yo estaba aquí en México. Finalmente, él habla con sus contrapartes, yo hablo con las mías. Y bueno, esto desata, por supuesto, una serie de acciones que afortunadamente ya no fue necesario tomar. Pero esto creo que también me da pie a hacer un comentario que es bien importante. México, a la par de lo que decías tú, Víctor, estar negociando, hacer una campaña en donde el sector privado fue fundamental para volver a rescatar este espíritu de integración y hacerle saber a los congresistas, a los gobernadores la importancia de esto. Eso nunca fue una limitante para que México tuviera listo un plan de acción alternativo inmediato. O sea, existía un documento y había muchas discusiones que teníamos de manera cotidiana con el grupo de trabajo que hacía todo esto, que repasamos. Bueno, y si efectivamente nos llega un día la carta del 2205, necesitamos tener paso A. La Secretaría de Economía va a ser 1, 2, 3. La Secretaría de Hacienda, etcétera. Y esa estrategia se hizo, se construyó y estaba lista. Sí, afortunadamente. Con la aprobación del presidente, quiero suponer. Bueno, obviamente se le hubiera presentado ya en el momento de tener que En ejecutarla. el escenario, claro. Por supuesto. Pero ustedes trabajaron en escenarios posibles. Sí. Teníamos el escenario donde todo iba bien, el escenario aceptable, el escenario más o menos. No, ¿sabes qué? Yo luego le decía a mis colegas que me sentía como en esas películas de la Guerra Fría, donde que ya sale el misil nuclear y luego van 2 personas con una llave y abren una bóveda y sacaban el sobre y lo rompían. La verdad es que sí fue por mucho una preparación minuciosa hasta de lo que ustedes... Tengo la impresión, corrígeme antes de que Víctor haga uso de la palabra, pero... es mi impresión, se la dije a Ildefonso Guajardo en algún momento, y por aquí pasaron asesores como Francisco de Rosenzweig, Luis de la Guerra, gente con mucha experiencia y sólida en este terreno, pero yo tengo la impresión de que la delegación mexicana, con este cuarto de junto, empresarios, cabezas de sector, textil, agrícola, energético, electrónico, etcétera, nos hizo un trabajo de campeonato, es decir, ustedes tenían los argumentos, tenían a los expertos junto, hicieron un trabajo muy sólido, es mi percepción, pero no sé qué digan los demás. A ver, yo te preguntaría ahí, porque sí,
queda la impresión de que ustedes fueron la delegación más eficiente de las tres. Al menos eso es con lo que nos quedamos en este Pues momento. luego le preguntamos a la señora Freeland, que creo ¿Qué que tan salió medio eficiente fue? raspada, me parece, pero... Yo te quiero preguntar sobre el plan para el apocalipsis, porque lo tenían. ¿Cuál era? ¿Cuáles eran los pasos? Y sobre todo porque ahora viene la parte de hacer esta especie de trabajo arqueológico para ver qué fue lo que ustedes fueron preparando, cómo se fue negociando. Entonces, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que hubiera pasado en el peor escenario? Donald Trump decide, nos salimos en este momento. Ajá. ¿Qué hacíamos? No, bueno, obviamente se puede especular mucho respecto de cómo hubiéramos, de la coyuntura. O sea, desde luego, si había sobre todo dos posibilidades que nosotros veíamos como muy ciertas. La primera, que simplemente un día nos llegara una carta y nada más. Y la otra, a la cual yo personalmente pues siempre le di mucha posibilidad, pues de que nos enteráramos por un tuitazo. Obviamente, bueno, lo vimos, una... es su estilo de gobierno. Sí. Entonces, todos los días te despertabas y checabas tu feed de Twitter. ¿no? Después de servir mi café y ver a mis hijas, lo siguiente que hacía era ver qué había puesto el presidente Trump. Y obviamente esto, más allá de lo chusco que nos pueda parecer ahora, pero el nivel de disrupción que cada una de esas podía causar, pues era diferente, ¿no? Si te enterabas por un tuit, pues obviamente iba a haber una reacción inmediata en tipos de cambio, en mercados, en las equities de empresas, en fin, iba a ser muy difícil. Era en cascada, pasaban cosas, ¿no? Y eso hubiera detonado una serie de medidas de emergencia, ¿no? Pero en un escenario en donde, bueno, pues ya nos enteramos que sí se fueron, al final sí lo hicieron. El tratado da 180 días, da 6 meses del momento en el cual se recibe hasta el momento en que se hace efectivo. Correcto. Entonces, el plan era en esos 6 meses, bueno, inmediatamente primero hacer un mensaje, comunicar al país, tener reuniones con legisladores, notificar al Senado de la República de esto. Después había una serie de acciones que, por ejemplo, y aquí es donde empieza a darse mucho, o que ya podemos dar a conocer mucho del trabajo de organización intersecretarial que existe. Es decir, inmediatamente te pongo un ejemplo hipotético. La situación con lo que se importa del producto de maíz, digamos, de Estados Unidos, que es un insumo esencial para las cadenas pecuarias y eso tiene un impacto en la inflación y el precio de la comida. Buscar proveedores. Exactamente. Entonces, bueno, inmediatamente había una clasificación, lista, las estadísticas ahí nos lo dan, acerca de, bueno, vamos a Argentina, vamos a China, o a dónde vamos. Entonces, bueno, inmediatamente buscar la sustitución de esas cosas. Y la sustitución en todo el mundo, en donde estuviera. Y además la lista de productos es de miles de cosas, ¿no? Es una, sí, hay cerca de 14,000 productos en la tarifa arancelaria. Y obviamente ya una vez que estaba eso, pues tú tienes que primero, y ahí ya, el trabajo de economía es identificar eso, las prioridades, y luego la Secretaría de Agricultura, en este ejemplo hipotético, hacer su chamba específica. Tiene que ir y obviamente se nacica la parte de la autorización sanitaria, tiene que mandar inspectores, en fin, y como ese ejemplo que desde luego... Estamos hablando de lo comercial, pero está todo lo político también. Por supuesto, obviamente eso te hubiera puesto... no lo llegué yo a ver nunca directamente porque nosotros en economía estábamos encargados de la parte comercial, pero pues desde luego eso te hubiera llevado ciertas preguntas de pues qué haces en la cooperación en otros rubros. En bilateral, en seguridad, claro, por supuesto. Entonces eso, pues sí hubiera sido sin duda un rompimiento muy profundo. ¿Estuvimos cerca? Sí. Sí estuvimos cerca. Sí, hubo momentos... Ese incidente que está narrado en el libro, yo creo que sí habla de... O sea, la hoja estaba redactada, estaba lista y estaba en su escritorio, entiendo. O eso narra el libro. El libro dice que es sustraída por uno de estos funcionarios de alto nivel. Yo creo que... Y todo esto, como dices tú, el plan para el peor posible escenario, creo que además, y también me uno a ese reconocimiento de las delegaciones, siempre nos sentimos sumamente respaldados. Tanto, obviamente, bueno, el equipo... Por el sector privado, El equipo que es de primera. Y aquí sí me voy a robar 3 segundos para darle un reconocimiento. El equipo negociador de México hizo lo que nadie ha hecho nunca
en la historia del comercio internacional, que es negociar de manera simultánea con Europa, con Estados Unidos y con los países de Asia-Pacífico, bueno, Japón naturalmente, pero el TPP. En paralelo. En paralelo. Había veces que el equipo se iba a Washington y el equipo que se desocupaba en los primeros días se iba a Bruselas, y algunos que se habían adelantado a Bruselas regresaban a Washington. Había veces que luego nos aventábamos vuelos de Tokio a Europa. Fue sumamente intenso. Déjame hacer un paréntesis ahí, y lo voy a decir, sí como periodista, pero como mexicano también. Y yo creo que los gobiernos o los políticos cometen graves errores de comunicación porque no cuentan esto. Eso no se sabe. Y la valoración que los ciudadanos o los medios hacemos de nuestros servidores públicos es, en muchos sentidos, con desconocimiento. Nadie sabe que los equipos se partían. Yo sí supe de los vuelos del secretario Guajardo o del canciller Videgaray, desdoblándose y parando y teniendo 3 horas de escala en un lugar para ir a otro. O sea, se partieron el queso por lograr esto. Y la narrativa allá afuera, no sé si ustedes coincidan, pero no refleja o no retrata con precisión este esfuerzo. Ahorita le entramos a los detalles del acuerdo y si el acuerdo es bueno y si ganamos en unas cosas o perdimos. Ahorita le entramos a eso. Pero este esfuerzo creo que no está suficientemente reconocido allá afuera. O no sé tú qué dices. No hubo una narrativa precisamente que reflejara esto tan anecdótico, pero también tan importante, ¿no? Que estás un día en Tokio y tienes que volar a Bruselas o tienes que volar a Washington para poder apagar un incendio que está surgiendo. Y eso, digo, obviamente yo lo comento en el sentido del esfuerzo y de la dedicación y del trabajo y del estudio y todo lo que tuvo que hacer el equipo. Ahora, el equipo, ¿qué es el equipo? Pero se formaron equipos especializados, uno para Norteamérica, otro para Europa, otro para Asia. Eso ya lo tenemos. Porque sí hay perfiles, ¿no? Y hay especialidades. Qué buena pregunta me hace, ¿no? En la Secretaría de Economía, al mando del secretario Guajardo, nuestro jefe, él es el jefe negociador de todo. Correcto. Tiene la Subsecretaría de Comercio Exterior, que a tu cargo me honra presidir. Y tenemos equipos regionales, Estados Unidos, Europa, Asia-Pacífico, y luego tenemos equipos expertos en agro, en automotriz, en reglas de origen. Entonces, la manera en la que la matriz se cruza es el experto del tema agro. Si la negociación es en Estados Unidos, vaya atiende Estados Unidos. Si la negociación es en Europa, vaya atiende Europa. Por eso, la rotación del equipo con esta división nos permite que tú tengas un jefe regional o un jefe negociador regional y luego el equipo se va rotando según el foro o la negociación que se tenga en ese momento, ¿no? Ahora, ¿qué es el equipo? El equipo de la Secretaría de Economía, sin duda, toda en su totalidad, pero nos apoyamos en todo el gobierno federal, en la Secretaría de Hacienda, en el SAT, en la PGR. La energía, en todos, porque obviamente ellos vienen. Luego, esta estructura está el famoso cuarto de junto, que de hecho es una creación original del TLC, del Telecan 1. Original, y que ahora, bueno, nos acompañó en todo esto, legisladores. Fortalecido, me parece, y con un grado de expertise importante. Por supuesto, el Senado de la República, la legislatura anterior, que designó un grupo de senadores que nos acompañara, la legislatura que está actualmente y que va a ser la que considerará y eventualmente ratificará el tratado, también está muy involucrada el equipo del presidente electo. Eso es bien importante porque... Jesús Seade. Bueno, el presidente electo López Obrador designa a Seade y Seade trae un equipo que también lo acompaña. Pero mira, ¿jugó un papel relevante? Sí, por supuesto. ¿Sí? Porque se refleja en medios y han salido historias recientemente de que él juega un papel determinante en el tema. La cláusula Sunset particularmente. Y en energía también. Creo que puso sí, hubo dos o tres temas que él... Sí, desde luego. Y mira, esto creo que... No es difícil, ¿no? O sea, yo estoy a cargo de esto, pero de repente llegan los nuevos y es, me paro de la silla y se sientan ellos o se sienta atrás y además como legalmente no tiene facultades, sino él llega como observador y representante del presidente electo, ¿no? Pero es que eso es lo que le da la autoridad o el apoyo que nos puede dar es justamente ese. Porque mira, aquí también, y yo creo, lo comentaba aquí fuera de cámara, yo creo que no se imaginaron nuestros colegas de otros países el nivel de preparación, que iba a haber este nivel, bueno, uno de preparación, dos, el respeto intelectual que nos tienen es brutal, muy grande.
Pero tres, y esto es lo que viene aquí al punto del comentario. ¿Otro punto a contar? Claro. Siempre pensamos que nos ven para abajo, así como una bola de enanos que Cero. No, cero. ¿Nos tienen respeto intelectual? No, hombre, claro. Es más, y ahorita les platico en otro canal de esto, pero... No, perdóname, ya me subí al barco, no, perdón. No, al todos, equipo. a todos. Bueno, No, mira, ahí te pero va. es un equipo especializado, Y ¿no? deja hacer la idea y luego brinco esa. Yo creo que en nuestros socios con los que estamos negociando, pues esto de se va una administración y llega otra administración, seguramente va a haber algún tipo pues de cambio o Y de algo. cambio estratégico, Y lo exacto. contrario, se encontraron con una posición Congruencia. congruente, sólida, respaldada, unida, y eso es lo que nos da también, Respeto, eso nos claro, fortalece, claro. desde luego, y además también hace o deja muy en claro que este resultado no es el tratado de uno o de otro, no es el tratado que beneficia al sector tal o al sector tal. Esto fue siempre un proyecto de país. Claro. Déjanos hacer una pausa ahí rápidamente, porque si no nos regañan por los tiempos. Las bambalinas de la negociación. ¿Qué pasó atrás? Vamos a entrarle a los detalles de las industrias, los productos, los artículos, los aranceles. Mensajes, volvemos. Teníamos algo para eso, ¿eh? Seguimos en el debate y en la discusión. En esta misma silla estuvo Jesús Seade y lo entrevistamos a fondo, y a mí personalmente me causó una muy positiva impresión de un profesional en la materia que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Pero para cerrar el punto anterior, intervino, participó y enriqueció el proceso. Sí, sin duda. Yo creo que de nuevo esto, sabiendo que teníamos que presentar un frente unido, sabiendo que incluso el producto de esta negociación, que es lo que hablaremos en un instante, que se anuncia justo hace unos días, el domingo, las últimas horas más bien del domingo. De la semana pasada. Así es, pues es fundamental que hayan estado ahí, presenta esta unión Un frente hacia unido, nuestros amigos. Estás hablando con México, no Así estás es. hablando con Sí, no es con una partido administración o con un color, es con México. Cuando inició la negociación, subsecretario, se planteó, al menos por parte del gobierno mexicano, la idea de una renegociación y un resultado ganar, ganar, ganar. O sea, ganar Así lo decía el México, secretario ganar Guajardo, Estados ¿sí? Unidos y ganar Canadá. Pero es muy difícil, ¿no? Creo que al final lo que estamos viendo es que los tres países tuvieron que ceder en algo, ¿no? Estados Unidos cedió en el tema de la cláusula sunset, Sí. cedió En en la otros temas, estacionalidad en también. estacionalidad. En todo el capítulo 19, de hecho. 20. México cedió en industria automotriz con una regla de origen complicada en la parte de contenido regional, componente salarial. Está Canadá en la parte de lácteos, de otros temas. le costó ¿no? O sea, mucho trabajo. Claro, Sí, claro. O sea, políticamente era bien finalmente difícil. se tuvo que ceder. O sea, ganar, ganar, ganar. No podemos hablar de ganar, pero el resultado fue bueno, ¿no? Al final. Yo sí hablo de ganar, Víctor, y te voy a decir por qué. Y esto es un debate que seguramente continuará y va a ser muy interesante verlo, pero lo que yo he invitado a personas o en eventos públicos que he tenido recientemente es cuando me dicen a mí, es que en el tratado anterior estaba mejor la regla de origen de autos, porque ahí solamente era Correcto. 62 Sí, exacto. y ahora va a ser 75. 75, exacto. Yo le digo, mira, es que
la comparación efectiva no tendría que ser con el tratado anterior. La comparación efectiva tiene que ser con que es esto o prefieres no tener nada. Porque como hablábamos en el bloque anterior, pues eso sí era una posibilidad. No, y sí era la actitud del otro frente, ¿no? Por supuesto. Entonces, regresando a lo que yo les mencionaba de los 4 puntos en el bloque anterior que siempre guían nuestras discusiones, ¿cómo les demuestro, cómo les presento que ganamos? Primero, recuerden que uno de los temas era la modernización del acuerdo. Se logró. Se logró. Hay disciplinas de comercio electrónico, tienes disciplinas en telecomunicaciones, tienes disciplinas en empresas del Estado, tienes disciplinas que realmente no estaban antes y ahora están ahí, y entonces... Y son para decir para bien de México, es una sí, por cosa supuesto. ambigua, pero benefician a productores y a industriales. No, naturalmente. Claro. Ese es todo el sentido de incorporar la modernización o sea, del acuerdo. en ese palomita. Palomita. Segundo, estamos hablando de la certidumbre. Primer certidumbre, el tratado permanece y permanece trilateral. Perdón si es demasiado obvio, pero sí hay que estar recordándonos permanentemente que el dejar de existir también es una posibilidad. La certidumbre además tú lo obtienes a través de saber que va a haber unas reglas del juego parejas y que si no cumples esas reglas del juego vas a tener un tribunal al cual vas a acudir. Y recuerden que en el mundo del America First, que primero Estados Unidos... Los tribunales son los de ellos. Exactamente. Exacto. Entonces, el que nosotros hayamos logrado en esta versión preservar el capítulo 20, que es el mecanismo de solución de controversias Estado-Estado, el capítulo 19, que habla de subsidios, de antidumping, que nos da la certeza de que nos van a excluir de las salvaguardas globales, como lo que hubo hace poco de acero de aluminio. Y si no te excluyen, te puedes cobrar... también se logró, y el capítulo 11 de inversiones. Y nuestro panel de controversias internacional, ese se mantiene. Sí, es correcto. No vamos a sus cortes a litigar cuando tengamos diferencias. A las empresas que tengan la posibilidad de hacerlo lo pueden hacer, pero tienes la posibilidad del panel Telecán o el panel AMEC. Luego hablamos del nombre también, pero... el nombre, Dios de mi vida. Entonces, en el segundo también certidumbre, va. Bien. Tercero, no aranceles, no cuotas. Y aquí también hay difícil ese, ¿no? Ese estaba obviamente complicado cuando además tú ves que pues Estados Unidos puso las cuotas al acero y al aluminio y otras cosas, que también ahorita platicamos de eso. A los chinos, etcétera. Pero se garantiza el libre comercio en este nuevo acuerdo. Si tú cumples con las reglas de origen, tú vas a tener 0 arancel, sin ningún tipo de restricción en términos de cantidades. Entonces, eso es un gran logro. Y finalmente, en términos de incluir disposiciones que atiendan a todas las críticas que han tenido, pues ahí está el capítulo de anticorrupción, ahí están las disposiciones que tienen que ver para creación de capacidades, ayuda a pequeños empresarios. O sea, ahí en el global, todo eso significa ganancia. Por supuesto. ¿En qué cedimos? Insisto, creo que en una negociación lo que se habla es el balance. Sin duda, creo que la parte de la industria automotriz, que además es lo que está presente en la opinión pública y en este imaginario colectivo, sin duda creo que es algo en donde las reglas van a ser más estrictas, creo que de eso no hay duda. Aquí nada más a manera de recordatorio, la regla de origen determina cuánto de los ingredientes o los componentes de algo debe ser de la región para que se le dé el arancel cero. En el TLC original, ese porcentaje para los automóviles, 62.5%. Ese porcentaje se va a incrementar a 75% a lo largo de 4 cortes, no es inmediato, eso es importante. ¿Eso es mucho, es poco? Pues mira, nosotros calculamos que aproximadamente el 70% de lo que exportamos ya está ahora en posibilidades de cumplir con esa nueva regla. Y para lo que no cumple... De la industria automotriz. Correcto, así es. Y para lo que en esos momentos no cumple, pues tienen este tiempo plazo para que puedan hacer las inversiones, ajustar sus cadenas productivas y eventualmente llegar. Ahora, ¿esto es bueno o es malo? Pues mira, yo creo que hay que verlo como la oportunidad. Sí. Si vas a incrementar el valor de los insumos de la región, alguien tiene que producirlo. Alguien tiene que hacerlo. Y creo que el país que está posicionado para hacerlo, pues es México, ¿no? Digo, nada más un punto nada más. Sí. ¿Cómo llegar a que México pues pueda competir en esta zona de altos salarios? $16 la hora en el caso de industria automotriz. O sea, creo que no está bien entendida la idea, por eso lo sí, no, es muy pertinente, Víctor. Mira, y además es una mala interpretación.
luego por ahí me han dicho que nosotros aceptamos un condicionante salarial en el tratado, que se pagara ahora $16. Y eso no es exacto. Así como les hablaba del porcentaje que tienen que tener de insumos, hay ahora o habrá ahora una cláusula en donde dice que un porcentaje del coche, 40%, se tiene que hacer en una zona de altos salarios, cuyo definición te lleva a esos $16 la hora. Entonces, ¿cómo deconstruir esto? Primero, ¿qué tipo de actividades son las que pagan $16 la hora? Pues ciertamente poner una llanta no lo es. No, sin duda. Es sin duda, ¿qué cosas? Pues la parte de programación de software, la parte que tiene que ver con los sistemas de ubicación, GPS, la alta tecnología de un auto, investigación y desarrollo, etcétera. Entonces, ¿en dónde actualmente esas actividades podrían hacerse? ¿En dónde están los centros de desarrollo, investigación y desarrollo de las empresas? Pues algunos están distribuidos en los países de América del Norte. Pero en México, creo que la oportunidad con los ingenieros que tenemos, con la estructura de costos que tenemos para otras cosas, puede interpretarse o puede abrirse el espacio para que eso se venga a hacer aquí, exactamente, e incluso pagando en promedio sus salarios, nuestra estructura es tan competitiva que te puede ayudar a hacer un offset de costos por otras cosas y aún así mantenerlo. Entonces, creo que es una oportunidad, sin duda. Es algo que incluso también debe de servirnos pues, para empezar a evolucionar a la nueva alta tecnología, alta manufactura, el concepto que seguro también aquí hemos discutido previamente de la revolución industrial 4.0, hacia allá vamos. O sea, y el marco del acuerdo permite ver esa pista hacia adelante. Vamos hacia esa modernación tecnológica en muchos sentidos. Uno de los puntos interesantes es que en este momento México tiene, todavía falta el proceso legislativo, ahorita entraremos a eso, pero en este momento México tiene la certidumbre respecto al acceso al mayor mercado del planeta, cosa que no tiene la Unión Europea, así es, no tiene Japón, no tiene China. ¿Qué tan factible ven ustedes, dentro de sus cálculos, porque veo que ustedes hacen muchos cálculos y muchos escenarios, qué tan factible ven que pueda este tratado, que quizás es el mejor tratado posible en un entorno proteccionista, no es un tratado de libre comercio, per se, o al menos en el término semántico. ¿Qué tan factible ven ustedes que de otros países, de otras regiones, México se pueda volver más atractivo para atraer inversiones, por ejemplo, en lo automotriz? Porque nosotros sí tenemos garantizado ese acceso que no va a tener Alemania, que no va a tener Japón, que no va a tener China. Es decir, lo que dices es que México sea como puente. Que esa es la idea original del tratado. Yo creo que de hecho eso ya va a suceder de manera natural. Y la verdad, aquí, Víctor, creo que es importante recordar la evolución de cómo fue el comercio. Allá lejos, cuando todavía estábamos todos muy jóvenes, yo al menos, muy jóvenes, 1994, México era el único, bueno, México y Canadá, eran el único país que tenían acceso preferencial a Estados Unidos, justo lo que tú dices. Después Estados Unidos fue negociando otros tratados de libre comercio. Y eso, de manera inevitable, vino a generarnos más competencia en dicho mercado, ¿sí? Ahora, no estoy justificando las condiciones, porque yo creo verdaderamente que el mundo proteccionista es un mundo que a los que más lastima es a nosotros, a los consumidores, a todos nosotros. Pero si el mundo efectivamente camina más hacia allá y Estados Unidos se vuelve más proteccionista, como tú dices, nosotros ya definimos los términos de nuestra relación. Pero en paralelo a eso, y aquí es donde la ejecución de los planes BSE, la parte de la negociación comercial, la vocación que tenemos negociadora, también te da al mismo tiempo el acceso en el mercado asiático vía el Transpacífico 11. Claro, Acabamos de modernizar el acuerdo con Europa, que se anunció su conclusión el 21 de abril. De hecho, abril fue un mes muy importante. Se anuncia la conclusión del acuerdo en principio con Europa, 21 de abril. 3 días después, el 24 de abril, el Senado de la República ratifica el TPP-11. Obviamente eso no fue... Sí, fue. Fue por algo. Déjame hacer una Todo esto nos va a posicionar ahí, sin duda. Ahora que hablas de proteccionismo y cuando uno debate, nosotros acabamos de estar transmitiendo desde Nueva York con la Asamblea de las Naciones Unidas, donde vimos este discurso del presidente Trump, que no deja duda, ¿no es cierto?, cuando dice rechazo total a la globalización, ¿no es cierto? Es decir, nadie tiene duda de la forma de pensamiento de este señor y hacia dónde va. ¿Ves esta ola de proteccionismo mundial, global,
como una tendencia a largo plazo. Es un momento que tiene que ver con los nacionalismos, los populismos, el momento político por el que está pasando el mundo, el Brexit, ¿y crees que sobrepasaremos eso o el mundo se va a instalar un rato en el proteccionismo? Yo creo eso. O sea, déjate lo pongo así. Yo creo, Leonardo, que el modelo tiene que ser repensado. No por falta de beneficios. Yo estoy convencido de que el modelo de integración y de apertura económica es bueno, trae derrama, te ayuda y simplemente las cifras están ahí. Uno puede discutir acerca de ellas, pero no hay duda que en las recientes décadas millones de personas han salido de la pobreza extrema gracias a estas políticas. Pero creo que lo que mencionabas tú en términos de el reflejo político de la insatisfacción con esto del electorado es muy real. De los electorados. Exacto, es muy real y lo ves en ya resultados muy específicos. En la Gran Bretaña, etcétera. Entonces, yo creo que todo esto a lo que nos llama es a que tenemos que repensar cómo hacer que el modelo funcione mejor. Y hay, desde mi perspectiva, 3 cosas que se pueden hacer para eso. Lo primero es empezar a desarrollar disciplinas comerciales, en el cual el nuevo acuerdo de la MEC es sin duda un pionero. Empezar a desarrollar disciplinas comerciales. En español suena bien, ¿eh? Sí. Pero en Estados Unidos suena espantoso. Es el bueno, la MEC solamente me remite a una célebre tarjeta de crédito internacional que a ver si no esto. Pero... Bueno, no lo sé. Que ya alguien por ahí en mis redes sociales me decía que dónde estaba, que le falta una letra. Que es AMEC, es Acuerdo México, Estados Unidos, Canadá. Me decían que le falta... debería ser. Sí, pero bueno, creo que en términos semánticos y de cómo... En inglés quedó espantoso, ¿no? Sí. USMCA. Exacto. Pero digo, de las cosas que te decía que yo creo que se tienen que hacer urgentemente es, 1, desarrollar disciplinas para que se atiendan esas críticas hacia el libre comercio, la integración y la apertura a inversiones. Entonces tienes que hacer políticas tal vez en materia de género, en pequeñas y medianas empresas. O redistribución. En anticorrupción, redistribución, competencia, evitar los acartelamientos, etc. Entonces, primer cosa que se tiene que hacer, modernizar las disciplinas que rigen el comercio. Segundo, trabajar en la Organización Mundial de Comercio. Tenemos todos estos acuerdos que yo les hablo, que sin duda para mí han sido incluso... Pues no juega, ¿no? Es lo más cercano a la ONU. Pero tenemos... O sea, está ahí... Pero la ONU fue víctima, la OMC, discúlpame, la Organización Mundial de Comercio, en donde también México ha jugado un papel destacado bajo el secretario Guajardo, fue víctima de su propio éxito. Es decir, tienes un organismo del cual todo mundo quiere ser parte y tratas tú de aplicarle unas reglas, el consenso y una serie de disciplinas que pues la verdad no la hacen tan ágil como organismo internacional. Y ese es el tema del organismo, que es una enorme burocracia que a veces impide que se logren resultados concretos. Cuando la función de esa organización es regular tal vez la actividad más ágil y vertiginosa que hay, que es el comercio internacional. Entonces, bueno, sin duda, disciplinas nuevas, OMC. En este proceso la OMC no jugó. No, por supuesto que no, porque nada más entre México. Ni desde la barrera, pues, o sea. No, nosotros siempre, obviamente, tuvimos mucho cuidado de que, pues nada, lo que hagas en tus acuerdos bilaterales puede ser contrario al violatorio de la OMC. Claro, en ese aspecto sí, pero pues obviamente ellos no juegan. Tercero, antes de que nada más nos vayamos al corte, disciplinas nuevas, fortalecer la OMC. Y tercero, tenemos como funcionarios públicos, como también sector privado, como académicos, como investigadores, tenemos que salir a dar el debate. Porque de repente también se dejó de hablar de los beneficios mucho tiempo. Sí, hubo un silencio ahí. Y hay otro punto ahí que no sé, cuando hacemos el balance de lo anterior, desatendimos, como mexicanos, como etcétera, todo, porque Estados Unidos no es monolítico. Estados Unidos es enorme, ya hay congresos, ya hay gobernadores, ya hay estados, y creo que durante mucho tiempo dejamos de hacer esto. Así es. Esto que ahora, la comisión negociadora, yo vi las gráficas del secretario Guajardo, ¿cuántos gobernadores visitaron? ¿Cuántas entrevistas one-on-one con senadores y con legisladores? O sea, la labor fue gigantesca, pero fue, pues, después tuvimos que enfrentarnos a algo
una amenaza para poder activar eso. Y ahí también yo hacía una reflexión hace poco con alguien. Yo tengo 20 años trabajando en la Secretaría de Economía, antes de COFI. Y durante ese tiempo, en diversas responsabilidades, vi misiones de negocios de Indonesia, de Pakistán, de muchos lugares, y no puedo recordar, o no podía hasta antes de este proceso, recordar cuándo fue la última vez que yo recibí una misión de Florida. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros llevamos una misión a Vancouver? O a Texas o a... Una pausa y regresamos enseguida para conclusiones. Gracias. Estamos de regreso, pero es muy pertinente lo que nos estás comentando. ¿Qué lección nos deja esto? ¿Qué aprendimos? Porque de repente hubo así como, órale, se nos había olvidado. Ahora tenemos un señor allá que es un proteccionista y que nos da como piñata 3 veces a la semana, y nosotros hemos descuidado el diálogo con los gobernadores, los estados, las empresas, las contrapartes, los agricultores de Ohio. Pareciera que tomamos mucho por sentado durante mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que eso fue... Y mira, insisto, no es aquí reproche, ni es tampoco reclamo, ni hay señalamientos. Yo creo que sin duda fue una reacción muy natural. ¿Para qué voy a querer yo ir a buscar negocios del otro lado del mundo cuando aquí al lado tengo al mercadote? Tengo un estado me compra todo lo que un país produce, que ustedes gusten. Bueno, entonces sí creo que obviamente eso fue una reacción muy natural. Buenos y malos en la historia, y vamos a tratar de ir apuntando hacia el final, pues se nos acaba el tiempo, pero hoy tenemos aliados, quiero suponer, y gente que, cuando hablabas del secretario Purdue de Agricultura, nombres, Robert Lighthizer. Sé que era el representante del presidente y que además piensa igual que el presidente porque lo expresó a lo largo de este proceso muchas veces. Sí. Robert Lighthizer sin duda fue un negociador muy duro, la contraparte del secretario Guajardo, pero creo que es una persona que desde su perspectiva está haciendo algo que es positivo. De nuevo, en este mismo discurso, tú mencionabas el de las Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que Estados Unidos no ha dejado duda del desencanto que tiene actualmente con el sistema del comercio internacional. No, por supuesto. De ninguna manera. Y entonces todo esto, o sea, no es que Lighthizer sea malo, no es que Lighthizer nos quiera hacer daño. Representa una ideología. Y ellos, desde esa perspectiva, lo que están haciendo es corregir el sistema. Uno puede debatir si es cierto o no. Uno puede debatir si, en todo caso, es la manera en la que se corrige o no. Sí, ellos escogieron ese camino, que ha sido la dura, digamos. Y eso, para nosotros, Lighthizer, para el secretario Guajardo, por supuesto, todos nosotros que lo apoyamos a él en su proceso con Lighthizer, pues representó sin duda también un reto porque, mira, aquí las negociaciones suelen tener el mismo objetivo. Queremos llegar al mismo objetivo, al mismo fin. El camino es lo que tú debates. Y acá, pues sí, por momentos parecía que ellos tenían un objetivo diferente. Krista Freeland es una persona, también es una amiga de México. Yo aquí también siempre lo subrayo. Una persona que además trabajó muy de cerca con nosotros. El secretario Guajardo,
con ella, el equipo de Freeland con nosotros, las contrapartes, subsecretario, jefe negociador, en fin, todos. Y fue una persona que sin duda llevó el proceso de la negociación de Canadá, pues como ella, el primer ministro seguramente se lo instruyó, y al final pues el proceso salió bien para todos, pero no hay duda que ella... Les costó a los canadienses, ¿eh? Pues al final ellos terminaron ahí, ¿no? No hubo traición de México, como se decía, al optar por la negociación bilateral con Estados Unidos, darle prioridad a esa negociación y dejar a Canadá fuera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Y aquí, lo que pasa es que, de nuevo, en una negociación... ¿No hay hard feelings de Canadá para nosotros? No, y te voy a dar mejor ejemplo de que no es así, Leo. Si todo eso hubiera sido cierto, de que traicionamos a los canadienses, de que nunca supieron, etcétera, no hubieran visto ustedes en el mensaje del primer ministro Trudeau, este reconocimiento y este agradecimiento a México y al secretario Guajardo y al canciller Videgaray, naturalmente al presidente, ¿no? Claro. Porque cuando ya llegan ellos y se dan cuenta de lo que hicimos, pues francamente mucho de la negociación lo hicimos pensando también en cómo Canadá se iba a incorporar a esto. Un otro eje ahí, Jared Kushner. Sin duda también. El primer yerno de la nación y presuponemos, porque tampoco pues, tendremos... que hay un canal privilegiado de comunicación entre el canciller Videgaray y Kushner. Sí. Eso ¿Sirvió? ¿Funcionó? ¿Tuvo peso? No, sin duda. Mira, yo creo que aquí... ¿alivianó los tuitazos? Algo, no sé, algo ayudó, supongo. No, sin duda. O sea, por un lado aquí, lo que pasa es que también en esta negociación, por el nivel de polarización, por el nivel de atención que se le daba, por las cantidades de actores que participaban y simplemente porque es Estados Unidos y todo lo que es Estados Unidos jala este nivel de atención, se hizo más público muchas costumbres de negociación que pues regularmente la gente no sabe. Es decir, esta idea, pero es que ¿por qué se fue México a negociar con Estados Unidos? La verdad es que eso es muy común en procesos de negociación internacional, en donde hay bilaterales en algunos momentos. Un tema que le interesa más o que es más pertinente a dos. No a 6 o a 4. Ajá, y llegan a un resultado, luego eso lo abren para los demás. Recuerden la experiencia del Transpacífico, 11 países. Claro. Entonces había temas que, por ejemplo, el tema textil, pues era importante para Vietnam, claro, para Malasia y para México. Pero Singapur, que no produce textiles, o Canadá o Perú, pues ahí lo que decían es, vayan ustedes, pónganse de acuerdo y traigan una solución que sea aceptable para todos. Entonces, cuando eso lo trasladas acá, pues es que eso fue lo que pasó. México y Estados Unidos se sientan, sale el tema de automotriz, empezamos a diseñar pistas de aterrizaje para los demás temas, que siempre tuvimos el cuidado de informarle a las contrapartes canadienses. Ellos sabían, si bien no estaban ahí físicamente... ¿Jugamos con cartas abiertas? Con Canadá supieron lo que estábamos haciendo, claro. El secretario hace una mención medio recurrente, ya está en varios lados, de un día que fuimos un Viernes Santo, además, mi familia lo recuerda muy bien. Seguro no lo olvida, claro. Que fuimos a ver a los canadienses justamente para que no hubiera sorpresas y decirles, en este momento de la negociación, los temas están así y la visión de México en ellos son estos. Entonces, y en este proceso... Un comportamiento muy de socio, de aliado, ¿no? Es decir, no te voy a jugar las muy contras. Sí. Y luego, por ejemplo, en esto se empiezan ya a unir ciertos actores, ciertos momentos. Jared Kushner y el canciller Videgaray. No hay duda de que mientras la negociación técnica, la dura, de por qué 64 y no 63 y medio, esa se llevaba en el canal de nosotros. Creo que la labor del canciller Videgaray y de Jared Kushner en ese aspecto, pues ayudaba mucho a que tuviéramos canales alternativos de comunicación, a que fluyera la información y pues aquí a veces a uno le toca ser el policía malo y a otro le toca ser el policía bueno. A veces cuando la puerta se cierra se abre la ventana. A veces cuando se cierra la ventana pues encuentras que está la rendija. Entonces en ese aspecto yo no puedo más que agradecer y dar testimonio de que, insisto, el secretario Guajardo sin duda, el líder negociador de todos nosotros, Ken Smith, el jefe negociador mexicano, el resto de mi equipo, todo el equipo, pero el mérito no es de unos, es del equipo, es de todos, es del equipo, porque siempre para una necesidad concreta tenía México, y esto de nuevo es el valor, ya sea alguien que le entre de acá, sector privado, etcétera, ¿no? Subsecretario de Comercio, tú tienes tu parcela, pero tengo que hacerte esta pregunta.
se negociaron cosas en paralelo, fuera de lo que es el TLC. Estoy pensando tema migratorio, tema antinarcóticos. También se usaron o Seguridad. se discutieron, se cuidaron, se pusieron sobre la mesa, porque quedaría como lógica que en una negociación como esta, un Estado hace uso de todas las herramientas que tiene a su alcance. Y México tiene pocas, pero muy efectivas, como migración o narcotráfico. No se pusieron en la mesa nunca. Es decir, nunca hubo la sugerencia de que metamos un capítulo de migración en el Telecán. Jamás estuvo. No, llevarlo fuera del Telecán. Pero no, bueno. Como un facilitador de las negociaciones. No, obviamente, yo creo que te lo pongo de otra manera. En ese mismo discurso que yo hice referencia al presidente hace un par de bloques, el presidente Peña Nieto habla de que estábamos en un momento en que hay que volver a revalorar y hay que volver a redimensionar todas las áreas de nuestra relación en América del Norte. Obviamente, dijo con claridad. aquí estamos hablando de la materialización de una de ellas, que es el TLC o el AMEC, pero por supuesto que en las otras áreas también existía. Y ahí también la visión de la Cancillería, en donde pues se da una serie de acciones en otras áreas. A lo mejor ustedes recuerdan, creo que fue a principios de año, no sé si fue en enero o febrero de este año, donde se firma una serie de acuerdos en materia aduanera, en materia de cooperación para otros temas, pues todo abonaba, todo pasaba por eso mismo. Claro, pero y cambiaba el ánimo quizás hasta del presidente de Estados Unidos. Por supuesto. Pero vaya, de ahí a decir que pues si no me das este capítulo, entonces ahí te van 300,000 deportados. Eso nunca pasó. Es importante que lo menciones porque de este lado habría un amplio sector que tenía la percepción de que el tono de ellos era amenazante. Te doy esto, si quieres bien, y si no, levántate y vete. Y si no, de todos modos está el muro. ¿El muro se mencionó en algún momento? De ninguna manera. ¿No fue un instrumento de amenaza para ceder otras condiciones? No, y ahí a lo largo del proceso sí Hasta hubo le varios... Estoy cobrando respeto a la delegación estadounidense, cara. Ahí, a lo largo de del momento, de los momentos de la negociación, hubo mucho ruido blanco. Esa es otra cosa también para que nosotros tengamos en mente. Siempre hubo este tweet, esta declaración, claro. mensaje. Pero ahí también el mérito del equipo es que nunca se distrajo. Nos enganchó. Nunca se nos distrajo. lo dijo el secretario. Nunca Con se gran enganchó. profesionalismo. Sí, obviamente, híjole. Si no, pues, la sangre se te va a la cabeza. Sí, a veces ahí había que hacer de tripas corazón. Se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 3 minutos nada más, entonces apuntemos conclusiones, por favor. Subsecretario, creo que el tema pendiente, bueno, ya tenemos los textos publicados, vienen otros procesos, vendrá la firma por parte de los jefes de Estado, vendrá la ratificación en los congresos. Creo que el tema pendiente en este momento pues es el de los aranceles a acero y aluminio. Sí. La expectativa es que ojalá se puedan levantar antes de que se dé la firma, antes de que finalice. ¿Ellos han dicho que los mantienen? ¿Estoy en lo correcto? Los mantienen, sí, porque el presidente Trump dijo que van a buscar una alternativa, ¿no? Sí. Independiente al tratado. Como lo dijo Moisés Kalach, que estuvo con nosotros hace unos días, dijo, si no se quitan, pues no vamos a tener comercio libre y puro, ¿no? Entonces creo que ese va a ser como el prietito en el arroz del tratado. Los aranceles de acero y aluminio se tomaron a partir de una medida que México rechaza. Vuelvo a dejar claro aquí que México rechaza que seamos una amenaza a la seguridad nacional, como la sección 232 presume, y entonces autoriza al presidente de Estados Unidos a aplicar esos aranceles. Pero eso fue un proceso que se hizo por separado. Aquí también hay que recordar que México también le puso aranceles a los productos de Estados Unidos. O sea, nosotros nos cobramos en respuesta, y ahí están vigentes. Manzana, acero y aluminio, por supuesto, que son los generadores de esto, pero quesos, productos de cerdo, etcétera, ¿no? Obviamente queremos solucionar esto y queremos que se eliminen los aranceles que Estados Unidos nos cobra. Nosotros también no tenemos interés en que los aranceles que puso México continúen si la medida ya se corrigió allá. Vamos a retomar esas conversaciones. Desde luego, aquí... ¿Pronto? Sí, pronto. De hecho, mi expectativa... Porque la esta instrucción administración se está terminando. Sí, pero hay tocará tiempo. ¿A ustedes todavía, quiero decir? Sí, de hecho, tenemos que aprovechar también esta quedan 2 coyuntura. meses, octubre y noviembre. Tienen que aprovechar el buen momento. Lo que pasa es que obviamente no podemos llegar a una firma de la MEC con ese pendiente. Bueno, es anticlimático. Tocas un punto fundamental y para concluir, pero
los calendarios. Así es. Todo parece indicar, vamos a ver qué pasa en las elecciones de medio término en Estados Unidos y si cambia la mayoría en la Cámara Baja y si es demócrata, que a lo mejor la aprobación de los documentos y la revisión y los textos no va a ser tan expedita. Eventualmente se va a tardar meses en el Congreso de allá y eventualmente en el de aquí también. Sí. Eso quiere decir que a lo mejor esto, pues a lo mejor entre en vigor, ¿cuándo? ¿En diciembre del 19? O sea, estamos hablando de un plazo largo, ¿no? Bueno, nada más aquí para beneficio de los que nos ven y nos escuchan y nos dan el privilegio de su atención. Se tiene que aprobar por los legislativos de los 3 países. En México, y lo que se manda es el documento firmado. Final. Lo que nosotros pusimos a disposición de todo mundo en un ejercicio de transparencia Es el son borrador. los documentos preliminares en inglés, los textos en español esperamos que podemos subirlos en aproximadamente una semana o 10 días. Y luego esos documentos se tienen que revisar legalmente, se tienen que cotejar sus versiones y eventualmente están listos para firma. Nuestra expectativa es que se va a firmar el 30 de noviembre. Ese documento firmado, ya cada uno de los ejecutivos está en posición de mandarlo A sus a su congresos, legislativo. correcto. En el caso de México solamente es el Senado de la República. Correcto. El presidente López Obrador para ese momento llevará el documento al Senado de la República, quien lo considerará y eventualmente ratificará si así lo decide. En Estados Unidos son las 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, el canal del Parlamento. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? Pues dependerá de cada congreso. Claro. Subsecretario, queda la impresión, bueno, primero te ves relajado, te Gracias. ves bastante tranquilo, me imagino que después de toda la tensión que se te Ya quitó. durmió un Ya poquito, durmió pero- algo. Tu equipo me imagino que también ha dormido, pero queda esta impresión de cierre de ciclo, de fin de etapa, porque ustedes hicieron un trabajo muy intenso durante un tiempo y obviamente en ese momento pues ya bajas un poquito la guardia y empiezas a pensar en el futuro. Yo me despido de ti haciendo una pregunta final. ¿Qué pasa ahora con tu equipo? ¿Qué te dicen sobre su futuro? Viene este tema de la reducción salarial. ¿Qué te dicen tus muchachos? ¿Ya están pensando ellos en Regresa irse a al la futuro? nueva administración. Exacto. El equipo negociador siempre va a estar al servicio de México. Y ha sido así. Casi lo pongo letras doradas en la Cámara de Diputados. Ahora, No, vamos no, al realpolitik. no quise sonar dramático, ni mucho menos. Pero a lo que me refiero es a que yo, gracias a las oportunidades que me han dado mis jefes, a la gente que me ha enseñado y con quien estoy profundamente agradecida, yo he hecho una carrera de 20 años en la Secretaría de Economía. Y han Ni ido siquiera se cambiando llamaba gobiernos. Secretaría de Economía. Secofi, ¿no? O sea, Secofi. Sí. Y al igual que yo, hay muchas personas que también comparten todo esto. Y vamos a